para saludar al buen amigo, el máster Carlos Carranza Villalobos, que es sociólogo, creo que también historiador, ¿verdad? Carlos está en esas lides y lo hemos invitado aquí a compartir en Al Pie del Deporte y everardoherrera.com. En estos días se ha producido el deceso de Luis Enrique Gamboa. Luis Enrique Gamboa fue presidente de la Universidad de Costa Rica, un tipo muy, pero muy decente, un gran profesional formado en letras, profesor universitario con maestrías en tema de la historia, con varias publicaciones. Fue también el dirigente que contribuyó al ascenso de la universidad, lo mantuvo durante mucho tiempo. Después se le dio en administración a Fernando Campo, aquel empresario colombiano que se hizo cargo del equipo y se había dedicado últimamente a actividades propiamente en la ganadería por las raíces campesinas en Pérez Celedón. Tiene una finca ganadera que era herencia de su padre e incluso consiguió dos distinciones ecológicas para demostrar precisamente el amor por hacer las cosas bien. Y hemos invitado aquí a nuestro buen amigo, a Carlos Carranza, para hablar un poquito de Luis Enrique Gamboa, su contribución general, asimismo, alguien que le gusta el fútbol, que le gusta el deporte, sobre todo el fútbol, ¿verdad? Que muchas veces veo sus apreciaciones, cómo lo mueve el fútbol. Y principalmente recuerdo su identificación con Turrialba, ¿verdad? Que en los últimos tiempos las cosas han cambiado en el equipo azucarero que fue un bastión en la formación de futbolistas y una plaza muy agradable del fútbol de Costa Rica, allá en el estadio Rafael Ángel Camacho en Turrialba. Carlos, bienvenido aquí en Al Pie del Deporte y everardoherrera.com. Un gran gusto. Buenas noches. Buenas noches, Everardo, José Pablo, un gusto estar con ustedes en esta preciosa noche, fresca, y donde estoy situado yo en Sabanilla de Montes de Oca, y diría que soy politólogo, sociólogo, y soy candidato a doctor ya en gestión pública de ciencias empresariales del ICAP. Con edad, pero nunca es tarde para sacar los títulos de doctorado. Qué bien, Carlos. Bienvenido y me gusta porque lo escucho bien, ¿verdad? Por fortuna. También aquí para aprovechar, ¿qué le dice Luis Enrique Gamboa, el que fuera presidente de la Universidad de Costa Rica y cuyos funerales se realizaron ayer después de su participación en la vida académica y deportiva del país? Tal vez, si me permitís algo de Turrialba muy corto, con tu venia, distinguido como analista. Mi padre fue directivo 27 años del Turrialba, fundador del Independiente, entre otros del segundo Independiente en 1942. Tengo una foto en una cosa que se llama Turrialba Fútbol Club, ahí te voy a mandar el link después, y también jugó con el Independiente, pero fue más directivo, todos los puestos los ocupó, desde último vocal, tesorero eterno, y después hasta presidente él y el hermano Manuel Carranza. De la gente histórica del fútbol. Entonces, el fútbol viene por los poros. Pero vamos a Luis Enrique Gamboa. Yo diría que Luis Enrique es la mezcla de tres elementos que vos señalaste en la reseña. La primera de ellas, un caballero. Tuvimos grandes diferencias en la junta directiva, pero eso no quita que quitarse el sombrero y decir, ha muerto un caballero, ha muerto un señor del fútbol, de la ganadería y de las humanidades. Cosa que no es fácil. Cosa que vos lo encontrás en un Felo García, eh, que era tuvo todos los niveles. Yo digo que ojalá que muchos deportistas tuvieran y los que están en deporte, esas cualidades de mezclar diferentes cosas, no solo ser una cuestión en un momento, sino también en la parte intelectual. Vamos a pasar por partes. Don Luis Enrique fue un profesor universitario, fue director de estudios generales, si la memoria no me es infiel, en 1997, fue historiador, fue persona de altos quilates en la academia y tuvo, además de eso, muchas publicaciones en las que te mandé la síntesis de la tesis en 2 páginas, donde él se dedica a estudiar, por ejemplo, las universidades públicas, pero también escribió cosas bellas sobre África y América Latina, un poco en la línea del gran escritor Eduardo Galeano, que también era un hombre que mezclaba las humanidades con el deporte, porque el ser humano también debe vivir del deporte, del lenguaje de la vida y el lenguaje también de la poesía y el sentido. En ese sentido, Luis Enrique tenía esa gran cualidad.
Y diría que hay un dote que hay que hacerlo a la par de esto. Era muy sensible socialmente, era de ayudar a todo mundo y tal vez yo diría que a veces muy votado, perdonen entre comillas, con los jugadores de fútbol. Terminaba un partido de fútbol de la universidad y más de uno le llegaba a plantear con hojas a Luis Enrique. Un par de veces que estábamos saliendo de un partido, yo estaba fiscal de campo, le dije, Luis Enrique, vámonos, ya no gasté más plata, ya vas gastando mucho dinero en el día de hoy. Lo agarré, le cerré el maletín y nos fuimos a almorzar tranquilamente. Eso dice mucho de su sentido de la vida, de esa parte humana de él, de ese sentido de humanidad ligado a la parte. Y él era una persona de fuertes ideas, con una alta capacidad para hacer cosas, pero era, por así decirlo, centrado en él y él a veces quería asumir todas las cosas, lo cual a veces lo llevaba a agotarse, porque era una persona dispuesta a todo. Pero también me tocó ser compañero, no solo de junta directiva del equipo de fútbol, sino la Junta de Ahorro y Préstamo de la UCR, en un periodo de crecimiento fuerte. La Junta de Ahorro y Préstamo, no hay que por qué negarlo, es una junta con capital, con dinero, que solo puede prestar a la gente de la universidad y que está hecho junto con la ley de la Universidad de Costa Rica. Hay 3 leyes que hizo Calderón Guardia, una ley, la creación de la Universidad de Costa Rica, que fue fundamental, la otra, crear ese fondo para los trabajadores, para sustentar y apalancar a la gente, y la otra, poner en primera división a la Universidad de Costa Rica, que después podemos volver. Entonces, ese esfuerzo, en ese sentido, Luis Enrique tuvo un rol fundamental en las 2 juntas directivas, fue presidente ahí a nombre del rector, y después me tocó a mí ser presidente ahí, así que lo conocí en juntas directivas casi por 9 o 10 años, lo conocía mucho antes, pero evidentemente ahí sus aportes, su forma de ver las cosas, y diría que él era un apasionado del fútbol, amaba el fútbol, pero uno lo veías a él decir ninguna mala palabra, aunque un árbitro hubiera arbitrado mal. Él se guardaba sus palabras, no decía, y tenía esa capacidad, y además siempre fue, yo diría que el primer aficionado del equipo. Eso no se le puede quitar, del equipo de la Universidad de Costa Rica, y trató dentro de sus posibilidades de sacarlo adelante. El drama que vivimos fue que hubo un año en que la universidad, por diferentes motivos que no quiero entrar, no giraba el dinero. Tuvimos que recurrir a diferentes formas, casi estuvimos bajo presión financiera y fuimos varios directivos los que tuvimos que conseguir un préstamo puente para poder salir adelante con el equipo de fútbol, cosas que tal vez nunca se hablan ni nunca se explican. Evidentemente, cuando el equipo se tuvo que vender porque no había otra posibilidad, no había tal, ya no estaba yo en la junta directiva, porque yo sentí que eso iba a venir. Bueno, se le puede criticar, pero ¿quién de la universidad hizo el esfuerzo por poner capital, poner tiempo y poner su propia parte? Pasemos a la otra parte. Él era un ganadero, pero un ganadero de esos que no les gustaba demostrar lo que él era. Su padre le heredó y lo que decía él era que tenía 50 vacas y yo le decía, sí, 50 multiplicada por 100, para un poco exagerar, pero esa parte que él era un hombre que también sabía trabajar la parte ganadera, no solamente en la etapa final de la vida, sino mucho de antes, cuando él tuvo que ponerse al frente de las actividades familiares. Además, estaba casado con Rosemary Gómez, una dirigente sindical, una persona de gran lucha, de trabajadora social, quien le mandamos el pésame, pero además de eso, diría que es una persona que trató de sacar adelante el equipo de fútbol por un largo periodo, porque vos lo sabés, Everardo, y una vez lo decía Enrique Weilever, a veces las congojas de los equipos pequeños y grandes no lo sabe la afición ni lo sabe casi nadie, cuando los directivos tienen que ponerle hacia el frente el pecho para poder llevar adelante en las épocas más duras a un equipo de fútbol.